la 11ª marcha indígena en defensa de los territorios y las naciones y pueblos indígenas, en defensa de la Constitución, de los derechos colectivos consagrados en la Constitución y los derechos de los seres de la Madre Tierra, también consagrados en la Constitución, en defensa de la vida y de los ecosistemas, en un contexto donde parece haberse desatado ya el tiempo del exterminio, el apocalipsis, desenfrenado y alocado, desbocado del capitalismo tardío, sobre todo en la versión del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. En una situación donde la agresión y la violencia del sistema mundo capitalista en su geopolítica de centros y periferias y potencias emergentes ha desatado la destrucción planetaria, la depredación sin precedentes y la contaminación expansiva. En la Amazonía y en el Chaco ha desatado la destrucción de los bosques, la incineración apocalíptica y expansiva de bosques y selvas, cometiendo ecocidios sin precedentes. En este contexto, la 11ª marcha ha levantado los derechos colectivos y territoriales, culturales y ecológicos establecidos en la Constitución, contra los avasallamientos y los avasalladores que son el brazo destructivo de la forma de gubernamentalidad clientelar y corrupta que gobierna. Los colonizadores, mal llamados interculturales, que de interculturalidad no tienen la menor idea, el menor atributo, solo son la destrucción misma en acción, avasallando los territorios indígenas, destruyendo ecosistemas, avasallando parques nacionales y áreas protegidas, en connivencia con el conglomerado burgués que busca ampliar la frontera agrícola. Ellos mismos, los colonizadores, que son empresarios, han dejado de ser campesinos por la extensión de tierras que manejan privadamente, familiarmente, por las características del monocultivo y su vinculación con el mercado, por su inclinación al tráfico de tierras y a dotarse de concesiones y de propiedades y de posesiones, sobre todo de propiedades, en términos adulterados, tramposos y mafiosos, que consisten en aposentar virtualmente comunidades fantasmas. Todo esto para el tráfico de tierras, en connivencia con la expansión de la frontera ganadera, la frontera soyera y de los transgénicos, la frontera agrícola vinculada a la agroindustria. Estamos entonces en un contexto
apocalíptico, como lo hemos dicho. Ante esta situación tan calamitosa que amenaza la sobrevivencia humana, que amenaza la sobrevivencia de los seres orgánicos, de las otras sociedades orgánicas. En este contexto calamitoso, amenazante y apocalíptico, la 11ª Marcha Indígena de Tierras Bajas, apoyada por el CONAMACO orgánico, ha decidido defender la vida, defender la Constitución, defender los territorios y los ecosistemas frente a la destrucción ejercida por la aplicación política del desmantelamiento de la Constitución del gobierno neopopulista, de la forma de la gubernamentalidad clientelar y corrupta, agente encubierto al servicio de las transnacionales y dispositivo político del conglomerado burgués, entre ellos de la burguesía rentista que gobierna, de la burguesía de la coca excedentaria y de la industrialización de la cocaína. La marcha indígena se ha propuesto el ejercicio de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa, el sistema de gobierno establecido en la Constitución Política del Estado. Eso implica la construcción colectiva de la política y la construcción colectiva de la ley. Establecer, además, de manera directa e inmediata, lo que también está establecido en la Constitución, que es el autogobierno. La realización práctica y efectiva de las normas y procedimientos propios de su institucionalidad. Eso es el cumplimiento pleno de la Constitución. El Parlamento indígena, que es la Asamblea de las Naciones y Pueblos Indígenas, puede convertirse en la Asamblea de los pueblos de Bolivia, que pueden ejercer el autogobierno, que pueden ejercer la autogestión y sobre todo el ejercicio y la práctica de la democracia participativa y el control social, como establece la Constitución, un sistema de gobierno de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa. Entonces, el Parlamento indígena se convierte en el núcleo y en el eje estructurante de un parlamento, de una asamblea de autogobiernos más grande, que incluye e incorpora a otros pueblos y convoca a hacer lo mismo en el continente y en el mundo, hacia la conformación de la gobernanza de los autogobiernos de los pueblos del mundo. Entonces, lo que hace la marcha indígena es una convocatoria en un momento de alta emergencia, un llamado de atención al pueblo y a la sociedad, a los pueblos y a la sociedad para salvar al planeta, a los ciclos vitales, a la vida, para ejercer de manera directa, comunitaria y representativa
la democracia directa, el ejercicio pleno de la democracia, que es el autogobierno. Pero sobre todo, defender el sustrato donde nos asentamos, el oico donde nos asentamos, el oico donde vivimos y habitamos, el oico donde compartimos las sociedades humanas con el resto de las sociedades orgánicas. La defensa de la vida es la responsabilidad más importante de los pueblos. El Parlamento indígena nos recuerda en su actualización la memoria de las anteriores marchas. Sobre todo nos recuerda el incumplimiento del gobierno neopopulista, el desmantelamiento de la Constitución por la forma de gobierno clientelar y corrupta. Nos recuerda que somos responsables del cumplimiento de la Constitución como pueblo. El pueblo es responsable de dejar hacer y dejar pasar las políticas de un gobierno inconstitucional porque no ha cumplido con la Constitución. Paradójicamente, desde la promulgación de la Constitución, ningún gobierno es constitucional porque no ha cumplido con la Constitución, no cumple con la Constitución, no cumple con las transformaciones estructurales institucionales que exige la Constitución. Esto es a pesar de que hayan sido elegidos. Una cosa es que han sido elegidos y otra cosa distinta es que cumplan con la Constitución. Un gobierno que no cumple con la Constitución, por más elegido que haya sido, es inconstitucional y por lo tanto no es legítimo ni legal. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces hay responsabilidad del pueblo en el incumplimiento mismo de un gobierno que no es constitucional. Y tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución, de exigir el cumplimiento de la Constitución, de movilizarse en defensa de la Constitución y de realizar sistemáticamente la democracia directa, comunitaria y representativa. Materializar el sistema de gobierno que establece la Constitución, que es precisamente la democracia participativa y el ejercicio del control social. En este contexto, y teniendo en cuenta estas consideraciones, el Parlamento indígena plantea las siguientes demandas: tierra y territorio, fondo indígena, escaños especiales municipales, departamentales y nacionales, abrogación y derogación de las leyes que afectan a los pueblos indígenas, autonomía indígena, auditoría interna del Exfondioc, educación, salud, administración de justicia indígena, pacto fiscal, ley de compensación histórica, ley de la Amazonía, reposición de mojones dentro del polígono 7 del TIPNIS, cumplimiento del acuerdo de Escazú sobre justicia ambiental, censo del 2022, es decir, precenso, como preparatoria para el censo del 2024. Este precenso seguramente tiene que ver con un censo de las naciones y pueblos indígenas. Aprobación de la flor de Patujú como bandera indígena de territorios de tierras bajas. Reforma de la Constitución Política del Estado. Esas son las demandas que ha planteado y ha mandado al presidente la 11ª marcha indígena.
al respecto tenemos que decir que la reforma de la Constitución es muy peligrosa. Eso siempre lo ha querido el último jacobino. Siempre ha querido el entorno palaciego para terminar de desmantelar la Constitución y sacar los candados, para tener una Constitución que lo deje holgado en su servilismo a las empresas transnacionales extractivistas y en su disposición premeditada al conglomerado burgués de la ampliación de la frontera agrícola. En ese sentido, es indispensable más bien exigir el pleno cumplimiento de la Constitución de manera inmediata y realizar los cambios y transformaciones estructurales e institucionales que exige la Constitución. Transitar hacia el Estado plurinacional, comunitario y autonómico, es decir, a la conformación de una confederación de naciones y pueblos mediante consensos, es decir, realizar transiciones consensuadas. Entonces aquí de lo que se trata es del cumplimiento de la Constitución, no de una reforma constitucional. Que de aquí a un tiempo, cuando se cumpla la Constitución, se piense en una nueva Constitución, en un nuevo proceso constituyente es otra cosa. Pero primero se cumple la Constitución para después, en otras condiciones estructurales e institucionales, en otra correlación de fuerzas, lanzarse en colectivo y en sociedad a una nueva Constitución, un nuevo proceso constituyente.